Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la lección 22 de piedad en el hogar. En la lección anterior, hace varios meses atrás, empezamos a hablar de la responsabilidad mutua que tienen los padres de instruir a sus hijos. La responsabilidad mutua que tienen sus padres a instruir a sus hijos. Y mi enfoque principal fue principalmente que esta es una responsabilidad no solo del padre, no solo de la madre, sino de ambos. El padre y la madre están llamados juntos a criar a sus hijos. Es una responsabilidad mutua. Hoy vamos a ver dos de estas responsabilidades. Esto no es algo exhaustivo. Estamos en el resumen introductorio para después empezar a ver los detalles. Así que hay dos cosas que vamos a ver respecto a lo que es necesario para la instrucción de los hijos. Y estas dos cosas se encuentran en Efesios capítulo 6. Así que abran sus Biblias, les pido, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 4. Después de dar las responsabilidades de los hijos hacia con los padres, el autor expone la responsabilidad de los padres hacia con los hijos. Y dice el versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. A la luz de este texto podemos preguntarnos, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen los padres hacia con los hijos? Al menos dos. Dice el versículo: no provoquéis a ira. Esa es la manera en la que se debe hacer. O sea, debe ser de una forma que no provoque ira. Pero ¿cuál es tal cual lo que deben hacer? Criarlos en disciplina y amonestación. ¿Cuáles son las dos cosas que deben hacer los padres para con los hijos? Los padres para con los hijos deben disciplinar y amonestar. En esta exposición solo veremos la responsabilidad de la disciplina. Los hijos deben ser disciplinados por sus padres. Pero en la próxima lección hablaremos sobre el tema de la amonestación. Hoy nos enfocamos entonces en esto. Dice el versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, escuchen, sino criadlos en disciplina. Ahora, en disciplina del Señor, ustedes pueden ver, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta última palabra, del Señor, está modificando dos cosas: disciplina y amonestación. Entendiendo esto, hoy veamos que los padres deben criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Comencemos avancemos en este estudio a través de entender tres palabras, hermanos. Tres palabras quiero que entendamos para comprender nuestra responsabilidad verdadera para con nuestros hijos. Tres palabras: criad, disciplina y Señor. Criad, disciplina
y Señor o del Señor. Este texto, las palabras podrían traernos confusión sobre lo que verdaderamente Pablo nos está llamando. Así que déjenme tomar esta lección explicando la responsabilidad que tienen los padres para con los hijos de criarlos en disciplina del Señor, analizando con cuidado estas palabras. En primer lugar, criar. La palabra criar significa nutrir. Abran sus Biblias en Efesios mismo, ahí en Efesios, pero el versículo 29. Versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La palabra ahí, cuida, y la idea de sustenta, es la misma palabra griega que se está utilizando en nuestro texto. Es la misma palabra griega. Criar tiene la connotación de sustentar, tiene la connotación de cuidar. En el versículo 5, en el capítulo 5, Pablo está diciendo, a ver, hermanos, cuiden a sus esposas, lávenlas, ámenlas, amonéstenlas. Porque, a ver, ustedes son un cuerpo con ella. ¿Y qué hacen ustedes con su cuerpo? Lo cuidan, lo sustentan, o sea, le dan los nutrientes, la ropa, el techo necesario para poder fortalecer su cuerpo. Bueno, si ustedes son uno con su esposa, ustedes deben hacer lo mismo con ella. Deben cuidarla y sustentarla. Eso es lo que ahora el apóstol Pablo nos está llamando a hacer, pero para con nuestros hijos. Dice, criadlos, o sea, sustentarlos y cuidarlos en disciplina. Esto implica, obviamente, algo básico. ¿Qué es lo más básico que esto implica? Mis hermanos, y no pienso tardarme tanto en esto que es tan básico por lo mismo, pero solo lo menciono. Esto implica llevar alimento a nuestros hijos y proveer techo. Vean esto. Como padres tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos. O sea, de permitir que estas pequeñas personitas que Dios nos ha dado empiecen a desarrollarse, empiecen a florecer como esos botones de flor que empiezan a abrirse poco a poco por medio de nutrir la tierra, por medio de cuidar la tierra, por medio de alimentar la tierra, por medio de regarla. Ese pequeño botón se va desarrollando, se va abriendo hasta que llega su día de esplendor. De la misma forma, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de criar, de nutrir, de sustentar a nuestros hijos para que ellos puedan llegar a esa edad de realización, de madurez, a ese varón perfecto del que la Escritura nos pone ejemplo. Para que eso se dé, hay algo muy básico. Primero, entonces, tenemos que sustentar su vida. ¿Cómo es que el niño se va a desarrollar como persona si no estamos sustentando su vida? Si no ponemos atención en las cosas más básicas como cuidar de su salud, proveer un techo, proveer ropa, proveer medicinas en medio de la enfermedad. Mis hermanos, déjenme acabar esto aquí y acotarlo de esta forma. Y esta es la responsabilidad de los padres, no es la responsabilidad de los abuelos, del gobierno o de la iglesia. Proveer lo más básico
a la familia es una responsabilidad de los padres y algo que no es transferible, algo que no se transfiere. Es cierto, hay ocasiones en donde vamos a necesitar ayuda, quizá de los padres, de la iglesia o del gobierno. Y en cualquier forma que ellos nos puedan ayudar, será algo bueno y útil. Pero esa ayuda jamás deberá sustituir el esfuerzo y el trabajo de los padres para el sustento de sus propios hijos. Hay momentos de crisis, hermanos. Leyendo de algunos misioneros, ha habido misioneros que estaban en momentos de escasez tan fuerte que han tenido que enviar a sus hijos con los abuelos para que ellos los pudieran cuidar y alimentar. Eso es totalmente entendible. No estamos hablando de esas excepciones, no estamos hablando de esos casos difíciles. Estamos hablando de aquellas cosas que es lo común. Si un padre pide ayuda a los abuelos, o pide ayuda al gobierno, o pide ayuda a la iglesia, porque él está siendo perezoso en no proveer lo suficiente para su familia, el tal peca, porque el apóstol Pablo dice que el que debe proveer son los padres, dice debe criar, y aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Ahora debe proveer lo suficiente para que el niño florezca, para que se desarrolle como una. Pero, ¿qué más significa nutrir? Bueno, si nuestros hijos fueran solamente cuerpo, ya acabamos. A ver, déjenme decirlo así. Si nuestros hijos simplemente fueran ganado, parte del establo, que solamente hay que llevarle paja, hay que llevarle agua, hay que llevarle hierbas, ya la hicimos. Pero si estas pequeñas personitas que Dios puso en nuestras manos son más que cuerpo, y poseen más bien una parte inmaterial, espiritual, entonces nuestro trabajo de criar, de nutrir, de sustentar, mis hermanos, no se limita al puro hecho físico. Tan preocupado como debe estar el padre y la madre por proveer una dieta balanceada para que nuestros hijos no estén desnutridos, de la misma forma los padres deben enfocarse en esas áreas espirituales para el desarrollo de ese niño. El niño no es solo un cuerpo, de manera que no puedo enfocarme solamente en llevar comida, ropa, etcétera. No puedo descuidar el área espiritual, porque mis hermanos, así como debo llevar ropa, comida, para que esa florecita vaya desarrollándose, esa florecita tiene otra parte tan importante que es el área espiritual, y también tengo que echarle agua a esa área espiritual. También tengo que echarle abono a esa área espiritual. También tengo que traer los nutrientes a esa área espiritual para que también se desarrolle. De otra manera estará fuerte por fuera, pero hueco por dentro. Esto nos da para algunas aplicaciones y exhortaciones. Es más, tengo que decir, nos da para muchas aplicaciones y exhortaciones. Pero déjenme simplemente parar con algunas de estas. Hermanos, estamos proveyendo lo material para el sustento de nuestra familia. Estamos proveyendo lo que es suficiente para el sustento de nuestra familia, para que tengan
comida, ropa, techo. Yo quizá agregaría unas cositas más, como educación, pero eso pertenece a la otra área. Pero diría cosas materiales, libros. Estamos proveyendo lo suficiente para que nuestras personitas puedan desarrollarse como personas. Ahora, yo sé que a la mayoría de esto, todos están bien sentados en la silla, bien sentados y acomodados, y hasta quizá algunos pueden inflar un poco el pecho, ¿sí? Sí, hermano. Ahora, estamos proveyendo a nuestros hijos lo necesario para nutrir esa otra parte de su ser que llamamos el área espiritual. Alguien podría decir, porque somos rápidos para zafarnos de esto, tanto como padres como madres, lo podemos hacer. ¿Y qué decimos entonces inmediatamente? Hermano, es que por darle lo suficiente material, yo me tengo que encontrar enfocado en el trabajo, porque si no, no van a poder comer, no les voy a poder llevar ropa. Y me has dicho, hermano, que es necesario primero proveer eso, porque ¿cómo van a aprender lo espiritual si primero no tienen lo material? Mis hermanos, la madurez de un cristiano consiste no en guardar unos mandamientos con todo el corazón, sino en guardar toda la ley de Dios con el corazón. La madurez de un cristiano consta no de guardar un mandamiento con todo el corazón y descuidar otros, sino cuando podemos guardar la plenitud. Por ejemplo, alguien podría decir, yo soy muy fiel en los devocionales familiares durante toda la semana, hermano, pero realmente tengo poco interés en trabajar. Ahí hay inmadurez. De la misma forma, yo tengo que salir a trabajar muy duro y por lo tanto tengo que descuidar la otra área. Mis hermanos, tenemos que pedir sabiduría a Dios, tenemos que orar para que Él nos dirija a los lugares correctos, al trabajo correcto, a las disciplinas correctas, a los horarios correctos, pero ambas cosas deben cumplirse en el hogar. Hoy no puedes venir a excusarte diciendo que tú eres el que guarda muy bien el punto de trabajar y no ser perezoso a expensas de descuidar el área espiritual de tus hijos, hermana. Y esto también ocurre en el hogar. No solo estoy hablando a los padres. Hay hermanas que están son muy cuidadosas, gracias a Dios, en la cuestión de los alimentos, en la cuestión de la ropa, de hacer todo de la forma más perfecta. Pero, mi hermana, tu orden en tu familia, esas convicciones descuidan que tú pongas atención en el área espiritual de su vida. No solo necesitan los niños tener esas verduras perfectamente preparadas, también necesitan que la madre, que es aquella con la que más pasarán tiempo durante su vida, esté invirtiendo en las cosas espirituales para su bien. Y esto, hermanos, esto nos da algunas aplicaciones más. Así como la hermana o como el hermano, pero hablando de la hermana en este caso, que el ejemplo se acomoda mejor, tiene que ver quizá ese recetario para aprender a hacer una comida nutritiva, o tiene que ver ese video en el internet para saber cómo era esa receta que le hace mucho bien a las vitaminas, a los nutrientes de los niños y demás. Así también los padres debemos capacitarnos para poder nutrir a nuestros hijos. Si preguntan,
¿Por qué una mujer debe estudiar la palabra? ¿Por qué una mujer debe estudiar teología? Para su propio bien, pero también porque ella ha sido llamada y también el varón ha sido llamado para poder traer bien a sus familias, no solo dando lo físico, sino también lo espiritual. Hermanos, ¿qué diríamos si descubrimos a una madre? Bueno, ustedes la descubren. Que todos los días le da maruchan a sus hijos. ¿O qué dirían de un padre que por proveer libros y Biblias solo le da una tortilla a sus hijos al día? ¿Qué diríamos? Son irresponsables, ¿no es cierto? Hermanos, y hasta nos da un poco de risa y esto parece exagerado, pero ¿qué pasa si lo ponemos al revés? ¿Qué pasa si lo único que le damos a nuestros hijos es solo lo material y no lo espiritual? ¿Qué si de lo que se alimentan más son muchas veces de videos en internet que de buena preparación espiritual, de buenos platillos espirituales? ¿Cuántas personas en nuestra sociedad, y me pregunto, ¿cuántos habrá en nuestra iglesia que proveen muchas cosas materiales a expensas de las espirituales? Hermanos, ¿no deberíamos volver a poner ese texto tan conocido delante de nosotros? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. ¿Qué estás invirtiendo en tu familia? ¿Lo que perece o lo que a vida eterna permanece? No permitas, mi hermano, que el mundo ponga tus prioridades sobre tu familia. Como en cualquier otra área de nuestras vidas, debemos mantener una mentalidad celestial. Hermanos, en el trabajo tenemos que luchar constantemente. Tiene que luchar el varón constantemente para entender por qué se encuentra trabajando. Porque el mundo rápido va a poner sus estándares y va a decir, tú necesitas trabajar para disfrutar del mundo a tus anchas, para dar a tus hijos todo lo que deseen, para ser un hombre de mundo. Así que si hay una promoción, una ascensión, y eso significa menos tiempo para tu iglesia y para tu familia, hazlo. Esa es mentalidad del mundo, esa es idea del mundo, esa es concepción del mundo. No, debemos, mientras estamos en el trabajo, o estamos en la escuela, o estamos en el matrimonio, o estamos en un tiempo de vacaciones, debemos mantener una visión celestial de todas las cosas que hacemos. Yo trabajo, debería decir el hombre, en primer lugar para sustentar a mi familia, para sustentar a mi casa, para avanzar el reino de Dios en la medida que puedo. Y si el Señor me ha dado en abundancia, para bendecir a otros y disfrutar lo que me es permitido. Pero mi meta, mi mentalidad es avanzar el reino de Dios en mi familia, en la iglesia y en este mundo. Gloria a Dios, por lo tanto, por aquellos hombres que prefieren permanecer en sus vidas, quizá o no aceptan esa promoción alguna vez. Yo creo que si el cristiano está haciendo un buen trabajo, lo van a querer promover. Y si eso significa beneficio, debe hacerlo, debe aceptar. Pero ¿qué pasa cuando esa promoción implica
No pasar tiempo más con la familia o ser un asistente fiel a la iglesia. Gloria a Dios por aquellos hermanos que prefieren lo último y no lo primero. Eso es nutrir. Ese es el llamado que tenemos. Dice, criad a vuestros hijos. Pero dado que la naturaleza, la constitución de nuestros hijos es alma y cuerpo, nuestro nutrir consta de dos partes: suplir lo material y suplir lo espiritual para su desarrollo como personas completas. Pasemos al segundo punto: disciplinar. Regresemos a Efesios. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, le está diciendo, esto que les voy a recomendar, háganlo con amor, con ejemplo, con testimonio, no con hipocresía y demás. ¿Qué hacemos, Pablo? Criad a vuestros hijos. Sí, Pablo, pero ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Ok, he dicho que hoy veremos qué es disciplina y la próxima ocasión veremos qué es amonestación. ¿Qué es disciplinar? La traducción que tenemos puede hacernos pensar que el autor está diciendo la misma cosa con dos diferentes palabras. Debemos no exasperar a nuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación. Hermano, ¿no es eso lo mismo? Pobres niños, si pensamos que eso es lo que está diciendo el texto. Solamente nos está diciendo, regaña y atiende físicamente. Regaña y disciplina. Regaña y disciplina. No, la palabra disciplinar en el griego es una palabra que en la mente, en el contexto de Grecia y de Roma, tenía una tradición profunda. La palabra griega es una que se ha introducido a nuestro lenguaje en diferentes formas. Es la palabra paideia. Por ejemplo, nosotros hablamos de paidobautismo y lo que quiere decir es bautismo de infantes. De esa forma se ha intentado meter y a través de otras palabras. Pero hermanos, ¿qué es la paideia? Porque es lo que está diciendo. Vean, déjenme leer el texto así. Vayan conmigo al versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la paideia del Señor. En la paideia del Señor. ¿Qué es paideia? Hermanos, este es un concepto complejo. Este es un concepto amplio. Pero yo podría intentarlo definir de esta forma. La paideia en Roma y en Grecia era esa cultura integral que formaba a los niños para que fueran las personas que la cultura griega deseaba que fueran. A ver, una vez hablé de esto mientras exponía algunos temas, un tema de escuela clásica, pero aquí es también bastante útil. ¿Qué es, por ejemplo, cómo era la paideia de Esparta? Los espartanos, esos que son conocidos por ser fieros guerreros, los cuales, hermanos, realmente lo fueron. Fíjense esto, en la mente del pueblo espartano, el mejor ciudadano es aquel que puede sacar la espada por su pueblo. Ese es el mejor ciudadano. El mejor ciudadano es aquel que entonces va a estar más fornido, va a tener mejores habilidades para la guerra, va a poder soportar mejor las inclemencias. Ese es el mejor ciudadano en la mentalidad espartana. La mujer, la mejor ciudadana, es aquella que puede dar a luz hijos fuertes, puede dar a luz y criar hombres hechos para la guerra, hombres bien fortalecidos. Y además, la mejor ciudadana es aquella que también criaba a otras mujeres para que ellas a su vez hicieran lo mismo. Esa era la mentalidad espartana. Bueno, ese es el fin.
Pero ¿cuál es la paideia? O sea, ¿cuáles eran esos aspectos culturales integrales que llevaban a la comunidad espartana hacia ese fin? Bueno, déjenme darles algunas cosas que hacían. Además de promover como nación el matrimonio, a una edad temprana, vean esto, a los 7 años de edad, el pueblo espartano, los líderes, iban a tomar a los hijos de 7 años, que la madre ya había criado, para ponerlos en procesos de guerra, en procesos de entrenamiento, en lugares con grandes inclemencias, para lograr eso. Y tenían toda una cultura. Digamos esto, hermanos. Se levantaban temprano, tenían una alimentación saludable, leían historias de mitos, historias mitológicas de grandes guerreros que pusieran en los niños ese deseo. Quizá, aquí voy a imaginarme más, cantaban algún himno espartano que los identificara como nación, para que el niño a sus 12, 13 años dijera: yo voy a luchar, yo quiero pelear por mi pueblo. Implementaban un nacionalismo, los enviaban a cierta edad a un servicio solos en el clima difícil para ver si sobrevivían. Todas esas cosas, hermanos, desde cuando la madre lo cría, le da alimentación, les enseña historias, cantan en el hogar, después el Estado los toma, se los lleva, los prepara, se levantan temprano, tienen luchas, tienen pláticas, tienen lecturas. Todo eso implica la paideia espartana. Bueno, el apóstol Pablo ahora nos está diciendo: críen a sus hijos. ¿Pero cómo? En la paideia. La pregunta es: ¿cuál? Y eso nos lleva a la última palabra que vamos a analizar hoy. La paideia, no romana, no espartana, no mexicana, del Señor. Como familias, estamos encargados de proveer a nuestros hijos una cultura integral, una paideia que traiga en ellos un proceso de nutrición externo y un proceso de nutrición interno. Debemos criarlos en la paideia del Señor. O sea, ¿qué cosas hacemos para criar a nuestros hijos? Primero preguntamos: ¿qué quiere Dios que sean nuestros hijos? Porque recuerden, depende el fin, son los medios que usamos. Y el fin, Dios nos ha dicho que nuestros hijos son a su imagen y semejanza, que ellos poseen la imagen de Dios. Y por lo tanto, niños, el gran fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Cuál es nuestro propósito en la crianza de nuestros hijos? Guiar a estos a este gran fin, que puedan glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así es como entonces yo voy a fijar mis metas, cualquiera que sea, voy a establecer mis métodos teniendo esto como meta, que deseo que mi hijo glorifique a Dios y disfrute de Él para siempre. Esto quiere decir que la paideia que yo voy a preparar, la cultura que yo voy a preparar, debe apuntar hacia eso, mis hermanos. Muchas veces yo sé que todos como padres tenemos el deseo de decir: quiero que mi hijo sea salvo, quiero que mi hijo glorifique a Dios. Incluso algunos dicen: yo incluso quiero que mi hijo pueda dedicarse al ministerio, ser misionero, ser pastor. Pero los buenos deseos no bastan. La pregunta es: ¿estamos proveyendo la paideia, la cultura integral que permite que nuestros hijos lleguen hacia ese gran fin? Porque los buenos deseos no sirven de nada. Hermano, ¿qué debería haber en la vida de los niños?
para que este gran fin se cumpla. En primer lugar, una visión diferente. Hermano, seamos sinceros. ¿Cuál es el gran anhelo que está en tu corazón respecto a tus hijos? No, sí, hermano, que glorifique a Dios. Mi hermano, permitamos que la palabra nos examine, como decía el salmista. ¿Es en verdad eso? ¿No es quizá algunas cuestiones de mundo lo que más te interesa respecto a tus hijos? Si somos honestos, ¿no será lo que más nos preocupa que nuestros hijos tengan un buen matrimonio, un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, una vida cómoda? ¿Qué anhelas para tus hijos? Aquí debemos comenzar, si vamos a criar a nuestros hijos en la paideia del Señor. Debemos comenzar, en primer lugar, corrigiendo nuestra meta. Me acuerdo que cuando estaba en otra iglesia, es en verdad, era otra iglesia. Así que este ejemplo no lo tomo de nadie que dijo esto aquí. De hecho, era antes de que yo llegara a esta iglesia. Y un joven que estaba siendo educado, los padres eran muy consagrados, muy bien. Pero cuando el hijo les dijo a sus papás: "Pa, es que quiero dedicarme al ministerio pastoral y quizás ser misioneros". Hermanos, hombres que nosotros en la iglesia hubiéramos dicho: esos están consagrados, esa familia, de ahí va a salir un pastor. Cuando el papá supo eso, dijo: "Hijo, no". Pero así fue natural, fue lo primero que le salió, ¿sí? Dijo: no sé, hablemos después. ¿Qué anhelas para tu hijo? ¿Que le glorifique y disfrute de él para siempre? Si es así, necesitamos crear en nuestra cultura, en nuestras casas, una forma, un ambiente en donde Cristo esté siendo proclamado y exaltado constantemente, porque ellos, por nacer en nuestras casas, no disfrutarán del Señor de facto. ¿Quieres que le glorifiquen? Entonces predica a Cristo en tu hogar. Predica a Cristo con tu vida. Predica a Cristo con la palabra. Practica el devocional familiar. Mételes de la palabra a través de la escuela, a través de los cantos, a través de las vacaciones, a través del devocional familiar diario, a través de supervisar sus disciplinas espirituales de tus hijos. Hermanos, no es suficiente que queramos que sean salvos. Estamos poniendo la paideia que hace que esto pueda darse. Después, deseamos que una vez que el Señor los salve, sean buenos cristianos. Sean cristianos estables, no que sean de arriba abajo, no, estables, emocionalmente sólidos y demás. ¿Qué tienes que estar haciendo entonces, hermano? Cuidando y guiándolo en disciplinas espirituales para que cuando el Señor lo salve, Él pueda continuar. Un hermano me preguntaba: pero hermano, ¿debemos hacer que nuestros hijos lean la Biblia y oren y vengan a la iglesia y estén atentos y hagan sus apuntes? Y mi respuesta es: a ver, hermano, ¿deseas que tu hija o tu hijo sea un buen esposo o una buena esposa? Sí. ¿Qué estás haciendo para que a eso pase? Bueno,
Estoy agarrando a mi hija, le estoy enseñando recetas, le estoy enseñando cómo se hacen las cosas de la casa, le estoy enseñando cómo se educan a los niños y demás. ¿Está segura que el Señor le va a dar un esposo? ¿O que el Señor le va a proveer hijos? No, pero lo estás haciendo por fe, ¿no es cierto? Bueno, mis hermanos, si deben establecer disciplinas espirituales sobre sus hijos, la respuesta es absolutamente sí. Porque nuestra esperanza es que la palabra que hoy implantamos no quedará vacía en sus corazones. Yo no tengo una promesa para darle a ninguna familia que todos sus hijos serán salvos, pero yo creo que el Señor los puso en nuestro hogar por algo, para que conozcan la cruz, y por lo tanto es nuestro deber incluso prepararlo en esas disciplinas espirituales. Si el Señor después de eso lo quiere usar como Él desea, ya está en sus manos. Yo voy a preparar la flecha, Él que la aviente a donde quiera. Pero si yo he preparado ese tipo de hombres que glorifican a Dios, entonces podrá ser un hombre que glorifique a Dios y que sirva a este mundo. Como he dicho, hermanos, ese es nuestro deseo también. Dios no solo nos hizo a su imagen para que vivamos solo, sino para que vivamos en comunidad. Entonces también voy a probar, voy a poner en este caldo. Recuerden, estoy haciendo un caldo. Necesito un caldo precioso, un caldo hermoso, un caldo sabroso. Y por lo tanto voy a echar varias cosas para que eso se produzca. ¿Y qué voy a echar ahí también? Bueno, deseo que él también sea un ciudadano que glorifique a Dios. Yo no sé si va a ser un ciudadano que al final va a ser un pastor o misionero, o va a tener alguna labor, una misionera, o simplemente una madre de casa. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo me voy a encargar de nutrir a mi hijo para que sea un buen ciudadano, para que se pueda enfrentar a este mundo, para que en medio de la dificultad pueda pararse en el nombre de Cristo. Mis hermanos, por último, porque ya se nos acabó el tiempo aquí. Para lograr esto, hay algunas cosas que necesitamos hacer sí o sí ya en el hogar. Hermano, en primer lugar, un testimonio. ¿Quieres destruir tu hogar? Predícale a Cristo y vive como el diablo. ¿Quieres destruir tu hogar? Habla de la Biblia diario. Predica el Evangelio diario. Y vive como un incrédulo en el hogar, y verás cómo con tus propias manos, con una edificas y con la otra destruyes. Ora por tus hijos. Ora con ellos. Ora con ellos en la iglesia. Hay un librito de Joe Vicky que se llama La familia y la reunión de oración. Mis hermanos, queremos hijos que amen la iglesia. Queremos hijos que sean comprometidos con la iglesia. Pero si nosotros no lo hacemos, les entrará por un oído y les saldrá por otro. Enseña catecismos cuando es tiempo. Dale instrucción conforme a su hogar, instrucción intelectual, instrucción espiritual. A la iglesia con fidelidad. Un miembro saludable. Trae dirección con la palabra. Comunícate con los hijos, con tus hijos. Pasa tiempo con ellos. Hazles preguntas profundas. Deja el celular. No sé si juegas videojuegos, espero que no. Pero si lo haces y eres un padre de familia, deja de perder el tiempo. Invierte en lecturas profundas. Hay muchas más cosas que podríamos decir, pero el tiempo nos ha alcanzado. Que Dios quiera ayudarnos, hermanos, porque tenemos un sumo sacerdote que nos ayuda en nuestras debilidades. Quiera darnos la gracia para poder criar a nuestros hijos con el fin de que Él algún día los salve, le glorifiquen y disfruten de Él
eternamente. Criadlos, nutrirlos, sustentarlos en la paideia del Señor. Amén. Que Dios obre. Oremos, Padre.